A veces vemos vidas que parecen sacadas de un catálogo de revista, familias felices, madres amorosas, vidas plenas y tranquilas en aparente armonía, pero a puerta cerrada a veces la realidad es muy distinta. El caso que vamos a analizar hoy es uno de los más tristes, complejos y debatidos en las últimas semanas. La historia de Lindsay Clancy, una mujer que durante meses advirtió que su mente se estaba rompiendo, que pidió ayuda a familiares y médicos, que fue sobremedicada con más de una docena de fármacos psiquiátricos en cuestión de semanas, y que en medio de todo el caos terminó con sus 3 pequeños hijos para después intentar terminar con ella misma. Hoy vamos a desglosar su caso, las terribles fallas del sistema médico y psiquiátrico, los testimonios bajo juramento de su exesposo y familia, las inconsistencias y el comportamiento de su esposo Patrick Clancy. Mal de amores. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro video. Como sabemos, el 24 de enero del 2023 se dio a conocer una noticia muy lamentable. Lindsay Clancy había intentado terminar con su vida después de haber terminado con la vida de sus 3 pequeños hijos en el sótano de su casa. La narrativa pública inicial fue brutal y el tema causó mucho revuelo. Sin embargo, a medida que las declaraciones, los registros médicos, los escritos y notas de su teléfono, más los testimonios de los juicios comenzaron a salir a la luz, quedó en evidencia una realidad mucho más oscura y profunda. Y antes de empezar es importante mencionar que tanto ella como su equipo legal admitieron que Lindsay sí causó el fallecimiento de sus hijos y tendrá que responsabilizarse por ello. Así que hoy vamos a analizar el contexto, ya que todo parece indicar que fue una bomba de tiempo que estuvo acumulando presión durante meses, frente a médicos, especialistas, familiares y su propio esposo, sin que nadie al parecer interviniera de forma correcta. También quiero comentarles que intenté buscar los testimonios todos doblados al español, pero no encontré todos, así es que algunos estarán en su idioma original y otros doblados al español. Y bueno, como hemos visto, en este caso han surgido muchas teorías y análisis. Pudo haber sido el elemento clave que la llevó al límite, ya que para muchos no se interesó nunca en el estado mental de su esposa, e incluso le quitaba todo el apoyo, como por ejemplo cuando despidió a la niñera que solía apoyarla con la carga del hogar y sus hijos cuando peor se encontraba Lindsay. Recientemente también ha surgido la teoría de que Patrick podría ser un psicópata encubierto y muchas teorías más. Así que para acompañarnos con el análisis del caso de hoy, vamos a contar con la participación de Priscila Navarrete. Ella es especialista en narcisismo, psicopatía y trauma, y nos hará un aporte extra y un análisis profesional sobre esta teoría. Pero primero, para entender cómo se llegó a este lamentable suceso, tenemos que saber quién es Lindsay Clancy y cómo era su vida antes de la tragedia. Lindsay Marie Musgrove nació en 1990 en Massachusetts. Quienes la conocieron desde joven la describían como una mujer dulce, sumamente disciplinada, empática y con una vocación de servicio enorme. Cuando era niña, ¿una buena niña? ¿Una buena estudiante? Ese tipo de cosas. Fue una niña muy buena y una estudiante excelente, una estudiante muy excelente durante toda la escuela, la preparatoria y la universidad. ¿Tuvo problemas con la ley, la escuela, con la disciplina o algo así? No. Ella estudió enfermería y se convirtió en enfermera de partos y obstetricia en un prestigioso hospital de Boston. Margaret Hamp, una enfermera que trabajó junto a ella durante 7 años en el hospital, declaró lo siguiente: a Lindsay le encantaba ser enfermera. Bueno, era muy buena enfermera. Era compasiva. Era una defensora de los pacientes. Era el tipo de enfermera que querías que cuidara de ti o de tu ser querido cuando llegabas a nuestra unidad. Lindsay solía emocionarse durante el parto de completos desconocidos. Lloraba y decía que era tan hermoso. Se notaba que realmente le encantaba estar en ese entorno. En el 2016, Lindsay contrajo matrimonio con Patrick Clancy, un empleado corporativo en el sector financiero y tecnológico, y juntos se mudarían a una zona residencial al sur de Boston. Con el tiempo formaron una familia con la llegada de sus 3 hijos. Cora, nacida en el 2017 y que tenía 5 años al momento de los hechos. Dawson, nacido en el 2019, que tenía 3 años. Y el pequeño Callen, nacido a finales de mayo del 2022, quien en ese momento tenía apenas 8 meses. Amigos, vecinos y compañeros de trabajo han declarado que veían en Lindsay una madre ejemplar, muy cariñosa y entregada completamente a sus hijos. Incluso su propia suegra, Susan Clancy, quien también trabajó como enfermera obstétrica, declaró bajo juramento que Lindsay era una gran madre, que era sumamente cariñosa y protectora con sus nietos. As a mother-in-law, did you have any observation to observe Lindsay with her kids? Yes, she was very nurturing, very loving. She was a wonderful mother. Wonderful. She loved her children, all of them, very much.
También la madre de Lindsay e incluso su propio esposo Patrick declararon cosas similares. Lindsay era una madre muy amorosa, estaba dedicada a sus hijos, siempre estaba haciendo cosas por sus hijos, siempre quiso ser madre y tener muchos hijos. Y sentí que fue lo mejor que le pasó y ella haría cualquier cosa por sus hijos. Ella simplemente era una madre amorosa. As a husband living with Lindsay over the years, what kind of a mother was she? She was very dedicated. She did everything. She started reading them books at 3 months. She made up songs for them. I remember she used to make green eggs and ham for Cora because she liked that book. Is that one of the Dr. Seuss books? Yeah. She brought them to music classes. Todo parecía normal, sin embargo, tras el nacimiento de su tercer hijo, algo comenzó a cambiar en Lindsay. Did you notice in 2022, after Callan was born, any change in the personality, if you will, of Lindsay? Several months after that, I did. Would that be sometime in the fall? Yes. Fue probablemente alrededor de la segunda semana de octubre. Noté que ella se había vuelto muy ansiosa. Ella me dijo que estaba ansiosa por regresar al trabajo, porque Callan tenía problemas para tomar el biberón y no se sentía bien al dejarlo. Sí, me dijo que estaba solicitando una extensión. A partir de junio del 2022, tras dar a luz a Callan, Lindsay comenzó a experimentar niveles altos de ansiedad posparto y depresión. Se sentía culpable y ansiosa por tener que regresar a su trabajo como enfermera y dejar a su recién nacido, por lo que solicitó una prórroga para quedarse más tiempo en casa a su cuidado. Me dijo que no podía dormir, estaba muy ansiosa y tenía miedo. I think it was fine at first. It was always when she had to go back to work, that's when she struggled. She just had a really hard time being separated from them. Con el tiempo su ansiedad se manifestó en un perfeccionismo exagerado, además de una aparente obsesión por no fallar en la crianza de sus 3 hijos. En los peritajes realizados en su teléfono celular y en distintas notas que fueron encontradas en su casa, se encontraron escritos que mostraban que Lindsay llevaba un control minuto a minuto de la vida de los niños. En ellos podemos ver horarios exactos de sueño y siestas, gramajes exactos de las porciones de comida, así como tiempos de lactancia, registros de onzas de fórmula y pesajes diarios. Lindsay comenzó a sentirse muy ansiosa y muy mal, así que contactó con una psiquiatra, quien comenzaría a medicarla para la depresión. Sin embargo, ella no notaba mejoría. En notas recuperadas de octubre del 2022, Lindsay confesaba sentirse completamente aterrorizada de no poderle darle a Callan el mismo cuidado que a sus 2 hijos mayores. Hablaba del pánico que sentía de que sus hijos sufrieran y mostraba una culpa muy grande por haber tenido que suspender la lactancia materna, esto por los medicamentos que le habían recetado. Y bueno, una de las notas dice lo siguiente: estoy triste y deprimida porque no soy capaz de criar a mi tercer hijo como al primero. Quiero tratar a cada uno de mis bebés como si fuera el primero, pero sé que no es una posibilidad viable. Me entristece haber dejado de amamantar. Siento que ahora no estoy tan conectada con Callan. Creo que de cierta forma resiento a mis otros hijos porque me impiden tratar a Callan como a mi primer bebé, y sé que no es justo para ellos, lo sé. Me sentí muy deprimida ayer por la tarde, cuando Cora y Dawson llegaron de la escuela. Sé que eso se les contagia, así que tuvimos una tarde bastante difícil. Quiero sentir amor y conexión con todos mis hijos. Probablemente también tengo un conflicto interno porque durante toda mi vida quise tener muchos hijos. Todavía no quiero que Callan sea el último, pero tengo mucho que resolver antes de tener otro. Estoy indecisa sobre empezar con un nuevo medicamento para la ansiedad y depresión. Solo quiero sentirme feliz. Quiero ser capaz de relajarme y cuidar a mis hijos. Y cuando ellos se vayan a dormir por la noche, quiero relajarme profundamente, pasar el rato con Pat, que es su esposo, y luego caer en un sueño profundo durante 8 horas, levantarme y dedicarme de lleno a mí misma durante 1 hora y media. Callan fue sumamente planeado y deseado. Quiero poder darle todo el amor que se merece. Supongo que así es ser el tercer hijo. Después de todo, no es el primer tercer hijo que ha existido en el mundo. Creo que sé que él va a estar bien, pero es muy duro para mí. Odio que tenga que dormirse solo, me entristece ya no estar amamantándolo, pero creo que en el fondo estas fueron las decisiones correctas. En otras notas también se puede leer lo siguiente: siento un pánico constante de no poder amar a Callan tanto como amo a Cora y a Dawson. Me aterra pensar que no podré darle la misma devoción que a los mayores y siento que ya le estoy fallando a mi bebé. Siento una culpa insoportable por no amamantarlo. Siento que soy una mala madre, que los estoy privando de lo que necesitan y que todo lo que hago con ellos está mal. Sin embargo, también se encontraron escritos de afirmaciones, como esta que decía: soy fuerte, soy valiente, voy a superar esto, superaré la ansiedad y la depresión posparto, soy una gran mamá, amo a mis hijos, amo a mi familia, amo mi vida, soy feliz, cuido de mí misma. Ella sabía que algo no andaba bien, sabía que sus pensamientos estaban sobrecargados y decidió hacer lo que cualquier persona haría: pedir ayuda. Esto quedó documentado con pruebas y mensajes y ratificado bajo juramento en el juicio, tanto por su madre como su propia suegra. Lindsay acudió a ellas para pedir apoyo. She reached out to me in November and told me that she felt unwell. Mostly she had insomnia. She was losing her appetite
She was very anxious and sad. Did she tell you that she was seeing doctors? Yes. Did she come to you and ask you for help regarding seeing a doctor? Yeah, she asked for my support. El 20 de octubre del 2022, Lindsay le envió un mensaje a su madre que decía: «Mamá, ¿podrías por favor venir y quedarte conmigo? Estoy muy enferma, algo anda mal, tuve un insomnio horrible toda la noche, simplemente no sé cómo voy a pasar el día. Comencé a tomar el medicamento que mi doctor me recetó para la ansiedad y creo que ha empeorado las cosas. Es realmente aterrador y no quiero estar sola». Al recibir este mensaje, su madre viajó de inmediato desde Connecticut hasta Duxbury para poder quedarse con ella una semana entera y así ayudarla con el cuidado de los niños para que Lindsay pudiera descansar. Sin embargo, la madre de Lindsay eventualmente tuvo que regresar a su casa y a sus labores, y aunque hacía viajes esporádicos para ayudarla, la rutina diaria siempre volvía a recaer sobre ella. Por su parte, su suegra Susan Clancy, quien durante años había trabajado como enfermera de partos y obstetricia igual que Lindsay, declaró ante el tribunal que Lindsay acudió a ella suplicándole ayuda. And what did you do to make any recommendations for her? I reached out to my colleagues who were running a clinic for women that were struggling postpartum. Incluso se mencionó en el juicio que en diciembre Lindsay se sentó frente a su madre y a su esposo Patrick y confesó lo siguiente: «Quiero decirles algo, estoy muy mal e incluso he estado teniendo pensamientos sobre hacerme daño y también a los niños». Yeah, she started to say she was suicidal. When she told you that she was having intrusive thoughts, did you ask her what they were? Yeah, she described thoughts of hurting the kids. How many times did she tell you this? A couple times. Pero Patrick expresó no haberse preocupado. Were you concerned for the kids' safety at that time? No, I wasn't. And why not? Because she wasn't showing any intention of harming kids. Y así, al ver la gravedad de la situación, fue precisamente su suegra quien gestionó y facilitó el ingreso de Lindsay al hospital South Shore Health, a un programa especializado en salud mental posparto. Su madre y su suegra intentaron apoyarla, e incluso le escribían o le marcaban casi a diario para asegurarse que estuviera bien. Pero lamentablemente a partir de aquí ya todo dependía de especialistas médicos y de un tratamiento adecuado, y fue ahí donde el sistema le falló de una manera terrible. Lindsay continuaría buscando atención y apoyo de profesionales. De acuerdo con los registros judiciales y el historial médico, entre octubre del 2022 y enero del 2023, Lindsay tuvo entre 15 a 20 consultas médicas, evaluaciones y seguimientos en múltiples instituciones de prestigio, como por ejemplo South Shore Health, donde acudió a su programa especializado en salud conductual perinatal. También Women and Infants Hospital, uno de los centros más reconocidos de la región, especializado en obstetricia y salud mental materna, donde buscó una segunda opinión especializada. McLean Hospital, considerado uno de los mejores hospitales psiquiátricos en Estados Unidos. Lindsay ingresó primero a su programa de hospitalización parcial diurno y posteriormente el 31 de diciembre del 2022 se internó voluntariamente en la unidad psiquiátrica. Y en lugar de que los especialistas formaran un equipo, profundizaran en su situación o buscaran un diagnóstico atinado o estudios meticulosos, ocurrió todo lo contrario. Lindsay cayó en un tipo de laberinto donde cada médico nuevo le cambiaba el diagnóstico y le recetaban medicamentos y dosis distintas. En tan solo 120 días le recetaron 13 fármacos diferentes, pasando de una sustancia a otra, combinando antidepresivos, antipsicóticos y sedantes bastante potentes. Y se los voy a mencionar y leer aquí porque de verdad me parece una locura. A ella le recetaron Zoloft, que es un antidepresivo, Prozac, fluoxetina, otro antidepresivo, Lexapro, que es escitalopram y también otro antidepresivo. También Bupropion, antidepresivo atípico, Clonazepam, que como sabemos es una benzodiazepina muy potente. También Lorazepam, Mirtazapina, que es un antidepresivo con un fuerte efecto sedante. También Trazodona, que es un modular de serotonina e inductor del sueño. También Quetiapina, que es un antipsicótico atípico, Lamotrigina, que es un estabilizador del estado de ánimo, Hidroxicina, que es un antihistamínico y ansiolítico, Amitriptilina y Zolpidem, que es un sedante hipnótico para el insomnio severo. Y como podemos ver, esto realmente es un cóctel de medicamentos. Además, tuvo consultas privadas y presenciales y sesiones virtuales también con distintos psiquiatras y psicólogos. Y se los voy a mencionar: la doctora Anne-Marie, la psiquiatra Brenda Sullivan, la doctora Catherine Shapiro y la doctora Susan Stone. También se habla de un equipo psiquiátrico del McLean Hospital, que incluía varios psiquiatras. Y aquí es donde ella se internó voluntariamente del 31 de diciembre del 2022 al 5 de enero del 2023, pero lamentablemente fue dada de alta únicamente 5 días después. Esto bajo el argumento de que no presentaba un riesgo homicida ni suicida inminente, a pesar de que Lindsay ya había hablado sobre sus pensamientos intrusivos. También varios especialistas de salud mental de Women and Infants Hospital, a quienes, como vimos, consultó para una segunda opinión. Y bueno, conforme avanzaban las semanas y aumentaban las dosis de los
medicamentos, el tono de sus notas y escritos pasaron de la culpa a una gran desesperación, en especial por la pérdida de control de sus propias emociones. El 18 de noviembre ella escribió: "Estoy tan desesperada de sentir que tendré un colapso mental por tener que cuidar de todos, que mi mente busca algo mal en mí psicológicamente. Siento una desconexión total con todo a mi alrededor. No siento nada. Es como si estuviera entumecida por dentro. Me aterroriza no sentir la calidez de antes ni con mis propios hijos. Siento que me estoy volviendo loca. Tengo miedo de mi propia mente. Tengo miedo de lo que me está pasando y nadie parece entender lo desesperada que estoy". El 30 de noviembre del 2022, Lindsay le envió un mensaje de texto a su suegra, que quedó registrado en el expediente judicial y que dice: "No estoy bien y me aterroriza tomarme los medicamentos esta noche". Lindsay aparentemente comenzó a sufrir de acaticia, un trastorno neurológico y efecto secundario severo de los psicofármacos caracterizado por una inquietud motora insoportable, donde la persona siente una desesperación física interna muy fuerte. En sus notas personales y en mensajes a su madre Paula, Lindsay repetía que sentía que esas pastillas le estaban destruyendo la mente, que ya no podía sentir ninguna emoción y que pensaba que se estaba volviendo loca. Los peritos de la defensa señalaron que Lindsay aparentemente no solo sufrió de depresión y psicosis posparto no diagnosticada, sino de intoxicación involuntaria por fármacos. Su sistema nervioso central estaba sobrecargado, generándole desconexión emocional y pensamientos intrusivos que al parecer ningún médico supo frenar a tiempo. Y así se dieron a conocer otros escritos de Lindsay. "Se supone que yo sé cómo funciona esto. Se supone que soy la profesional en partos y cuidados, y ni siquiera puedo lograr una rutina de sueño o alimentarlo adecuadamente sin entrar en pánico. Me siento un fraude como enfermera y como madre". El mismo día que le dieron el alta médica en el hospital psiquiátrico, Lindsay escribió en sus notas una reflexión sobre el miedo de volver a casa y tener que enfrentarse a la rutina sin estar curada. "Me dan el alta hoy. Todos dicen que estoy mejor porque sonrío y respondo bien a las evaluaciones, pero por dentro sigo sintiendo exactamente el mismo vacío y el mismo miedo paralizante de quedarme sola con los tres". El 24 de enero Lindsay escribió: "No veo la luz al final del túnel. Los días se sienten interminables y pesados. Solo quiero volver a ser la persona que era antes de todo esto". Otra nota del 18 de enero del 2023, poco antes de la tragedia, decía: "Siento que estoy atrapada dentro de un cuerpo que no responde a lo que quiero hacer. El ruido en mi cabeza no se apaga. Quiero volver a ser feliz y no solo fingir que lo soy". A medida que los medicamentos aumentaban y el insomnio se volvía crónico, el deterioro mental de Lindsay empeoró. Incluso comenzó a llevar un registro de los medicamentos que tomaba y lo que le causaban. Como vemos aquí donde escribió: "Hoy tuve pensamientos suicidas todo el día, hasta que tomé Ativan, pero a las 9 de la noche no pude dormir en toda la noche y tuve nuevamente pensamientos suicidas". Lindsay siguió documentando los efectos secundarios físicos y mentales de los cambios de dosis y escribía en sus notas sobre esto: "Me siento entumecida, estas pastillas no me están quitando la ansiedad, me están destruyendo a mí misma. Ya no siento alegría, no siento tristeza, solo siento una inquietud constante en el pecho que no me deja sentarme ni un segundo". A mediados de enero del 2023, aparentemente Lindsay comenzó a escuchar una voz de un hombre en su cabeza. Esta voz, de acuerdo a Lindsay, le ordenaba hacerse daño. Su madre testificó que Lindsay se veía cada vez peor y que incluso comenzaba a parecer paranoica. Durante noviembre y diciembre no mejoraba, ni siquiera al llegar las fiestas. ¿Hay algún incidente que le venga a la mente que recuerde que ocurrió una noche? Le indicara lo grave que era su sufrimiento. Hubo muchos. Una noche en particular que me resultó perturbadora fue que, quiero decir, ella tenía miedo. Tenía miedo de estar sola y realmente me pidió si podía dormir conmigo. Fue a finales de noviembre, principios de diciembre. Lindsay había perdido mucho peso. Se volvió durante todo este tiempo paranoica sobre diferentes cosas que realmente no debería haber. Ya sabe, cosas que no eran lógicas por las cuales estar paranoica. Ella mencionaba que esta no era su mente. Esto no soy yo. Nunca he sido así antes. Y yo estaba de acuerdo porque no lo era. Ella intentaba seguir con su rutina diaria, cuidar a los niños lo mejor que podía. Le expresó ella su preocupación en ese periodo de tiempo de que la gente en la escuela, los maestros y otras personas pudieran saber lo que estaba pensando y pensaran que no era una buena madre porque estaba enferma. Sí. Ella dijo: "La escuela sabe que algo pasa". ¿Recuerda si a finales de enero ella le hizo algún comentario sobre la medicación y su opinión sobre lo que le estaba haciendo a su mente? Sí. Dijo que no podía recordar nada. Medicación básicamente estaba destruyendo su mente y que no era ella. Ella dijo: "Esta no soy yo. Solo quiero sentirme mejor y disfrutar de mis hijos de nuevo". El 23 de enero del 2023, exactamente 24 horas antes de la tragedia, Lindsay tuvo una consulta psiquiátrica virtual que duró apenas 17 minutos, donde nuevamente no se ajustó adecuadamente su tratamiento ni se alertó a las redes de apoyo de ningún riesgo. Incluso ha llamado la atención que esta psiquiatra ni siquiera la había visto nunca en persona. Y aquí muchos se preguntan qué ocurría mientras tanto en la dinámica del hogar. A pesar de que Lindsay le había externado abiertamente a su esposo Patrick que tenía miedo, que sentía que no podía con los 3 niños y que las pastillas la estaban haciendo
haciendo perder el control, la ayuda doméstica y la niñera que solían tener para apoyar con el cuidado de los niños fue despedida. La niñera también declaró y dijo lo siguiente: I observed a wonderful mom who loved her kids. She was very concerned with their safety. She was very concerned with Callan's eating and sleeping. She was a wonderful mother. Patrick admitió que a finales del verano del 2022 habían contratado a esta niñera, de la cual al parecer no conocía ni su apellido, pero comenta que fue contratada para ayudar con los niños, en especial con Callan. After Callan was born, did you hire a nanny? Yes. And who was that nanny? Lainey? I don't remember her last name. Does Elaine Rossi sound familiar? Yeah. Pero Patrick declaró que a los pocos meses decidió despedirla, argumentando que como Lindsay ya estaba en casa y no regresó a trabajar para poder cuidar a sus hijos, una niñera ya no era necesaria. But eventually we decided to let her go because Lindsay was home anyways. Además se sabe que Patrick trabajaba desde casa en una habitación en el sótano, donde continuó con su rutina laboral y sus salidas habituales, dejando a Lindsay prácticamente sola a cargo de la rutina total, las comidas, las actividades, los baños y las demandas físicas de 3 bebés menores de 5 años. Durante el juicio se reveló que Patrick y Lindsay apenas se veían y se comunicaban por mensajes de texto a pesar de estar en la misma casa. Mientras él estaba abajo en el sótano, ella solía estar arriba con los niños, aunque Patrick testificó que sí solía subir a verlos para comer o checar cómo estaban. And when you work downstairs, how often would you come upstairs during the day? For lunch, or just to say hi. While you were downstairs working in your office, do you know what Lindsay and the kids were doing? They built a snowman and they did some art projects. And how did you know this was happening? She texted me a picture. También al ser interrogado sobre las actividades que realizaban sus hijos, Patrick parecía no saber cuáles eran. What types of activities were Cora and Dawson doing? Gymnastics. I only remember gymnastics. Y otra cosa que llamó la atención durante el juicio es que Patrick no parecía conocer los horarios de la escuela de sus hijos cuando le preguntaron. And what was a full day? What hours? Like 9 to 12:30. I think they might have had some days where they started early. I can't remember. Después del nacimiento de Callan, Patrick también pidió unas semanas libres en el trabajo para cuidar del bebé. Y en su declaración, Patrick aseguró que cuando él tuvo que regresar a hacer home office en el sótano y después de despedir a la niñera, Lindsay comenzó a mostrar muchas señales de ansiedad y estrés. Y fue cuando ella le comentó que iba a comenzar a buscar ayuda y empezar a tomar medicamentos porque no se sentía nada bien. Increased anxiety and definitely, stressed out. What did she say to you? She said, I think I'm going to start taking Zoloft. And did she tell you why she wanted to start taking Zoloft? She said, I think it's really going to help with my anxiety. That she was going to see a psychiatrist? Yeah, I believe so. And at that point, what did Lindsay tell you about the medication and how she was taking it? I don't remember exactly, but I learned that she was taking the Zoloft and I don't remember really too much. También quedó sentado en el juicio que apenas unos días antes de la tragedia, el 16 de enero del 2023, cuando Lindsay ingresó al hospital psiquiátrico, ese mismo día Patrick se fue a esquiar con sus amigos y uno de sus hijos. Incluso Susan Clancy, madre de Patrick, confirmó esta información. You said, I think she was begging for help, right? She was. She went to Women and Infants. So that's the one day where Pat dropped her off and went skiing and then came back, right? I believe so. Cuando se le preguntó en el juicio si se sintió cómodo dejándola sola con los niños, teniendo antecedentes de pensamientos intrusivos y tras haberle confesado que temía lastimar a los niños, Patrick respondió que sí se sentía cómodo, porque pensaba que su estado de ánimo parecía mejor. Were there any issues or problems that you're aware of when she was home alone with the kids all day? No. And you felt comfortable leaving Callan and Dawson home with her that day? Yeah. And why is that? She seemed to be doing a lot better. In what ways did she seem to be doing better? Her mood seemed better. She was more active. Sin embargo, en otra parte del juicio, Patrick menciona lo siguiente. She wasn't really improving. She just kind of seemed to be gradually becoming more in like a depressed state. She just kept getting worse and worse. También se sabe que Lindsay llamó en 2 ocasiones a la línea de prevención del suicidio
y crisis. Antes de la tragedia, pidiendo auxilio por los pensamientos que estaba teniendo, confesando que tenía miedo de lo que pasaba por su mente y que necesitaba ayuda urgente. Pero esas llamadas no derivaron en un seguimiento clínico de emergencia o intervención, ni siquiera quedaron registradas por los psiquiatras que la atendían. Además, desde el 2022, Lindsay comenzó a dormir en el sótano sola, esto debido a su severo insomnio, por lo que también comenzaría a pasar las noches completamente sola. También a muchos les ha llamado la atención que al parecer Patrick no llevaba ningún control de las recetas, ni sabía de los tratamientos ni asistía a las consultas con Lindsay, admitiendo que ella cambiaba constantemente de psiquiatra y médico sin que él supiera detalles sobre esto. Were you aware that she was seen by a resident, a doctor? No. Were you aware that she was seen by a licensed social worker? I didn't get any updates. Were you aware that she was offered one-on-one therapy? No. Did you know that she participated in group therapy on January 1st? I was aware of some group activities. I didn't know the details of it. Were you aware that on January 4th she participated in a group for 40 minutes called Medication Management No. Processes? No. 7th. Not that I recall. No. No. Inclusive le habían pedido a Lindsay no manejar por los medicamentos, pero ella tuvo que seguir manejando para ir a sus consultas y tratamientos ya que Patrick no la llevaba. Realmente nadie se sentó a vigilar qué pastillas tomaba, ni acompañarla en el proceso. Nadie notó los cambios drásticos de dosis y nadie tomó la decisión de apoyarla con una carga que ya la estaba superando. Were you always with her, watching and monitoring exactly what she took? Not always, no. Lindsay tell you how long she took the medication for? She may have. Did Lindsay tell you that she was advised to double the dose of the Zoloft? She may have. I don't remember. You don't remember the date, or you don't remember her starting a new medication? I'm not sure. Y un testimonio que llamó la atención fue el de Margaret Hamp, compañera de trabajo de Lindsay por más de 7 años. Lindsay trabajaba en el turno nocturno y había puesto cámaras y monitores en su casa y en el cuarto de su entonces única hija Cora, que tenía 6 meses de nacida. Patrick trabajaba desde casa, así que él se quedaba al cuidado de la niña. Desde su celular, Lindsay podía conectarse al monitor para checar cómo se encontraba la niña, pero una noche mientras veía el monitor, notó que Cora llevaba ya mucho tiempo llorando sola y Patrick no iba a atenderla, por lo que decidió llamarle, pero cada que lo hacía, él no respondía. Llegó el punto en que tuvo que llamar a la policía para pedirles que fueran a su casa para asegurarse que todo estuviera bien. Otro testimonio que llamó la atención fue el de Christopher Clancy, padre de Patrick. Él comentó que al enterarse de los problemas que atravesaban, en una ocasión él y su esposa se ofrecieron a cuidar a los niños para darles un respiro, pero esta ayuda fue rechazada por Patrick. Unos días antes de lo ocurrido, Patrick también declaró que salió con sus amigos mientras Lindsay se quedó sola en casa. Patrick también mencionó que realmente no estaba al tanto de las citas de sus hijos con sus pediatras, ya que era Lindsay quien solía hacerse cargo de todo eso. Y aquí es donde comenzaron a circular distintas teorías que afirman que Patrick pudo haber sido un elemento clave que llevó al límite a Lindsay, ya que para muchos jamás mostró preocupación, empatía o interés en apoyar a su esposa. Incluso para muchas personas, él dificultó la mejoría de Lindsay, quitándole apoyo, dejándola sola constantemente para irse de paseo o de viaje. E incluso se ha hablado de infidelidad, pero esto lo vamos a profundizar más adelante. También durante el juicio muchos han notado una actitud muy fría de Patrick al hablar sobre lo ocurrido con sus hijos, por lo que ha surgido la teoría de que podría tratarse de un psicópata encubierto. Y para analizar y profundizar más en esta teoría, vamos a escuchar a Priscila Navarrete, experta en el tema. Quiero comenzar haciendo una aclaración muy importante. Este análisis no pretende afirmar que Patrick Lindsay sea un psicópata. No existe una evaluación clínica pública que permita hacer este tipo de descripción y tampoco nos corresponde a nosotros emitir una conclusión de este tipo. Lo que sí podemos hacer desde la psicología clínica y forense es observar determinadas conductas y preguntarnos si existen patrones que merecen ser examinados. Lindsay asesinó a sus 3 hijos. Esto es un hecho. Durante meses, Lindsay presentó deterioro psicológico progresivo y cambios muy importantes en su funcionamiento. Ahora, quiero introducir una segunda dimensión, la relación de pareja. No estoy diciendo que Patrick haya causado lo ocurrido. Estoy diciendo que si una persona sabe que su pareja está atravesando una crisis psiquiátrica, la supervisión y las medidas de seguridad adquieren una importancia enorme. Y precisamente aquí podemos comenzar a hablar de ciertos rasgos descritos en la psicopatía.
Uno de ellos es la falta de empatía, que la empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro. Y hay un dato que desde mi perspectiva merece detenernos particularmente. 4 días antes de los hechos, el 20 de enero del 2023, el teléfono de Lindsay realizó una búsqueda en Google que decía: ¿se puede tratar a un sociópata? Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. No podemos afirmar que Lindsay estuviera pensando específicamente en Patrick o qué significado tenía para ella, pero tampoco creo que debamos pasarla por alto. Desde una perspectiva clínica, esto abre una pregunta. ¿Estaba Lindsay intentando comprender algo que observaba en sí misma? ¿Estaba intentando comprender a otra persona? ¿Alguien le había hecho pensar en ese concepto? ¿O simplemente estaba buscando una explicación para comportamientos que no lograba comprender en sí misma? En las relaciones caracterizadas por violencia psicológica, algunas víctimas comienzan a buscar desesperadamente explicaciones para el comportamiento de su pareja o de su expareja. Esto no significa que una búsqueda sea evidencia de que la persona estaba siendo víctima de un psicópata, pero sí significa que dentro de una investigación de la dinámica de pareja, esa búsqueda puede convertirse en una pieza contextual. Y ahora me gustaría regresar a Lindsay, porque hay algo que me parece todavía más importante que todas las especulaciones sobre Patrick: la reacción de Lindsay cuando lo ve. Durante el juicio, cuando Patrick declaró, se observaron en Lindsay episodios de llanto y una intensa activación emocional. Si además observamos respiración acelerada, cambios en la expresión facial, mirada fija, inmovilidad o dificultad para regular la respuesta emocional, podemos hablar de una posible activación automática importante. No debemos diagnosticar trauma únicamente observando un video, pero sí podemos reconocer que el encuentro con una persona vinculada a una experiencia altamente traumática puede actuar como disparador. La respiración cambia, el tono muscular cambia, la tensión se estrecha, puede aparecer hipervigilancia. Significa que su sistema nervioso está respondiendo ante algo que percibe como altamente amenazante. Y esto nos lleva a la parte más delicada de este análisis: la inducción al suicidio. Cuando hablamos de el crimen perfecto, en determinados discursos sobre psicopatía integrada, se plantea una situación en la que el agresor consigue destruir psicológicamente a una persona sin que socialmente se reconozca que él fue el responsable de esta destrucción. El extremo de esa dinámica sería que la víctima termine destruyéndose a sí misma. El agresor permanece aparentemente intacto y el entorno concluye: ella tenía problemas, ella se destruyó sola. Pero la inducción al suicidio, cuando existe, no necesariamente consiste en decirle directamente a alguien: suicídate. Puede existir mediante la humillación, aislamiento, destrucción de la autoestima, el gaslighting, abandono emocional deliberado y una progresiva destrucción de la percepción que la persona tiene de sí misma. Eso no significa que eso haya ocurrido entre Patrick y Lindsay. No tenemos base suficiente para afirmarlo, pero sí es un marco conceptual que permite hacerte una pregunta. ¿Podemos analizar exclusivamente lo que hizo Lindsay el 24 de enero del 2023 sin estudiar lo que ocurrió durante los meses anteriores? Yo creo que no, porque una conducta extrema tiene una historia y esa historia incluye el estado mental de la persona, su tratamiento, su red de apoyo, su relación de pareja, las decisiones de quienes estaban a su alrededor y las circunstancias que precedieron al colapso. Eso no elimina su responsabilidad legal, pero sí nos obliga a mirar la dimensión psicológica. ¿Dónde termina el hecho y dónde comienza nuestra interpretación? Esa diferencia es la que separa una investigación psicológica seria de una narrativa construida para redes sociales. Y en un caso como el de Lindsay Clancy, esa diferencia importa muchísimo.
Y bueno, después de todo lo sucedido, llegamos al martes 24 de enero del 2023, el día en que todo ocurrió, y haremos una línea de tiempo basándonos en lo que Patrick declaró. Él menciona que ese día comenzó como cualquier otro día normal, y aquí voy a leer porque es mucha información, pero él menciona que a las 8 de la mañana, Lindsay tomó su camioneta y llevó a su hija mayor Cora de 5 años a una cita médica con el pediatra, ya que presentaba problemas estomacales. Mientras tanto, Patrick se quedó en casa. A las 8:17 de la mañana, Patrick le envió un mensaje de texto a Lindsay con una fotografía de su hijo Dawson, y a las 8:18 Lindsay le responde con una foto de Cora sentada en la sala de espera del consultorio. A las 8:30 Lindsay y Cora regresan a casa. Minutos después, Patrick baja al sótano a su oficina para iniciar su jornada de trabajo. Durante el resto de la mañana y la tarde, Lindsay estuvo arriba con los 3 niños mientras Patrick trabajaba. De hecho, a lo largo del día, ella le envió fotos a Patrick donde se veía a los niños haciendo manualidades y también jugando afuera haciendo un muñeco de nieve. Patrick mencionó que ese día únicamente pudo subir con ellos 1 o 2 veces, ya que fue un día ocupado en su trabajo en su oficina en el sótano. En el juicio le preguntaron cómo vio a Lindsay ese día cuando él subió, y él respondió lo siguiente. How often do you think or do you remember going upstairs that day to interact with Lindsay and the kids? Once or twice. It was a busier day than usual. When you did come up to interact with them, how was Lindsay's mood? She seemed happy. Happy? And how could you tell that? What was she doing? She was playing with the kids, and she seemed in a good mood. Y así transcurrió la tarde. A partir de las 4 de la tarde, Lindsay hace algunas búsquedas en su celular. A las 4:02, Lindsay busca dónde comprar Miralax pediátrico, un laxante que fue recetado por el pediatra que habían visto en la mañana, ya que al parecer Cora presentaba problemas estomacales. Minutos después, busca en Google Maps un restaurante, revisando el menú y el tiempo estimado de camino desde su casa. A las 4:53, Lindsay le envía un mensaje de texto a Patrick preguntándole si le gustaría pedir comida, y le escribió que no había podido cocinar ese día. Durante los siguientes minutos se ponen de acuerdo vía mensaje de texto para ver qué pedir para cenar. Así que Lindsay llama por teléfono al restaurante y ordena los platillos. A las 5:14, Lindsay le pide a Patrick de favor ir por la cena y también le pide que antes o después de recoger la comida pase a la farmacia para comprar el medicamento para su hija Cora. Así que a las 5:15 Patrick se prepara para salir, sube a su auto e inicia un trayecto que le tomaría aproximadamente 55 minutos. A las 5:33 p.m. llega a la farmacia, pero al no encontrar la marca exacta del medicamento le marca a Lindsay, pero ella no contesta la primer llamada. Apenas unos minutos después, ella le devuelve la llamada y Patrick le pregunta si puede comprar la versión genérica y ella le responde que sí. En el juicio declaró que durante esta llamada, que duró menos de 1 minuto, la voz de Lindsay sonaba como apagada, distante u ocupada, pero menciona que asumió que esto era porque estaba ocupada con los niños. Y así es como Patrick paga la medicina y sale al restaurante. Aunque más tarde durante el juicio llamó la atención que en las fotografías que mostraron como pruebas, Patrick sí había comprado el medicamento que le habían pedido inicialmente y no compró el genérico, e incluso se demostró que Lindsay llamó previamente a la farmacia donde iría Patrick y le confirmaron que sí tenían el medicamento. Y bueno, a las 5:54 las cámaras de seguridad del restaurante captan a Patrick entrando a recoger la bolsa con la cena, y de ahí decide regresar a su casa, el cual era un trayecto de aproximadamente 10 a 12 minutos. A las 6:05 Patrick finalmente llega a casa, pero al entrar encuentra todo en total silencio, así que comienza a llamar a todos para ver si alguien responde. Al no encontrar respuesta, se acercó a la puerta del sótano y los volvió a llamar, pero nadie respondió. Así que llamó por teléfono a Lindsay a las 6:05, pero tampoco respondió. Patrick sube entonces al segundo piso, revisa el baño, los cuartos de los niños y al no ver a nadie decide ir a la recámara principal, la cual encontró cerrada con seguro. Al abrirla con una llave de repuesto, descubre rastros de sangre en el suelo. Además, en las fotos se puede apreciar que todos los muebles estaban fuera de lugar, por lo que para muchos pareciera que hubo un tipo de forcejeo, que por supuesto no podemos confirmar. Patrick también vio una de las ventanas de la habitación abierta de par en par. Patrick entonces bajó corriendo al patio trasero y fue donde encontró a Lindsay tirada en la nieve sobre el suelo. Había saltado desde la ventana una caída de más de 6 metros, tras supuestamente haberse provocado cortes en las muñecas y en el cuello con un cuchillo de cocina. De acuerdo a Patrick, tras encontrarla, él le pregunta ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y Lindsay le responde intenté quitarme la vida. Después le pregunta ¿dónde están los niños? Y de acuerdo a su declaración, ella respondió están en el sótano. Sin embargo, aquí surge una de las mayores contradicciones señaladas durante las audiencias judiciales, ya que en el juicio los cirujanos y médicos de urgencias que recibieron a Lindsay declararon y determinaron que debido a los daños en el área de la garganta, el trauma traqueal y las fracturas en la columna vertebral que le causaron un shock
truque espinal y dificultad respiratoria le impedían a Lindsay emitir palabras o comunicarse verbalmente. De hecho, los paramédicos tuvieron que proceder a estabilizar su vía aérea de urgencia. Nos indica que no estaba muy receptiva al llegar. Parece que no hablaba de forma inteligible y los médicos del Hospital South Shore estaban preocupados por su capacidad para mantener sus propias vías respiratorias y tomaron la decisión de intubarla, lo que significa colocar un tubo de respiración por la garganta hasta los pulmones, conectarla a un ventilador y sedarla. Y esto abrió un fuerte debate. ¿Realmente Lindsay pudo responder a las preguntas como Patrick declaró? Y bueno, después de esto, Patrick baja corriendo al sótano de la casa, donde lamentablemente encontró a los niños. Cada uno tenía bandas elásticas de ejercicio alrededor de sus cuellos. Así que Patrick marcó al 911. Los primeros oficiales y paramédicos llegaron al lugar entre 4 y 5 minutos después. Lamentablemente no hubo nada que hacer por Cora y Dawson, pero en ese momento Calen aún tenía signos vitales, por lo que fue trasladado al hospital, pero lamentablemente tampoco lo logró. Lindsay sobrevivió a la caída, pero sufrió fracturas severas en la columna vertebral que la dejaron permanentemente parapléjica de la cintura para abajo, sin posibilidad de recuperarse, y también presentaba lesiones aparentemente realizadas por ella misma que no puedo describir aquí. Y a partir de este momento se abrieron dos caminos: la versión médica y legal de Lindsay, asegurando que se trató de un problema de salud mental maltratado y de un brote psicótico disociativo, más el cúmulo de ansiedad y depresión posparto que venía cargando desde hacía meses atrás, y por otra parte la acusación de la fiscalía, que alegaba que Lindsay actuó con frialdad y premeditación para terminar con ellos. Y aquí surge el dilema que ha dividido al sistema judicial y al público. ¿Fue este un acto calculado y premeditado o fue el colapso de alguien bajo los efectos de la sobremedicación y problemas de salud mental? Para la fiscalía, Lindsay actuó con premeditación y sostiene que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y que incluso organizó el tiempo a su conveniencia. Mencionan que Lindsay eligió específicamente un restaurante que requería un trayecto considerable. También argumentan que Lindsay utilizó su teléfono para verificar la distancia y el tiempo de traslado, asegurándose de que Patrick estuviera fuera de la casa el tiempo suficiente. Señalan que el uso de las bandas elásticas de ejercicio demuestran una intención letal, que de acuerdo a ellos requirió decisión y tiempo. Por otro lado, la defensa de Lindsay sostiene que no era ella misma. Argumentan que estaba sufriendo un brote psicótico severo. Y bueno, los puntos claves en su defensa son la voz en su cabeza que Lindsay comenzó a escuchar. En testimonio se reveló que ella describió haber escuchado una voz de un hombre que le decía constantemente qué hacer, que le ordenaba cosas y que le pedía dañarse y también a sus hijos, y le repetía que esa era la única salida. Pero muchos se preguntan por qué no había mencionado Lindsay esa voz anteriormente, ya que ninguna terapia, ni a su madre o suegra se lo comentó. El abogado defensor y los especialistas en salud mental explicaron que esto es común en casos de psicosis posparto por dos razones. Primero, el miedo y la vergüenza. Las madres que experimentan los primeros síntomas de psicosis suelen ocultar las alucinaciones por miedo a la situación o por temor a ser declaradas no aptas y que les quiten la custodia de sus hijos. También mencionan que fue un inicio agudo y repentino. Estas alucinaciones pueden detonarse de forma abrupta, en cuestión de horas o días, especialmente cuando el cerebro se encuentra en un estado de descompensación por falta de sueño y fármacos. La primera persona a la que Lindsay le contó haber escuchado esa voz de hombre fue a su esposo durante una llamada telefónica mientras ella estaba hospitalizada una semana después de la tragedia. Esto cuando ella ya podía hablar y estaba un poco más recuperada. Lindsay no podía tener visitas de nadie ni de familiares, únicamente del personal médico. Se solicitó que se le permitiera ser visitada por el psicólogo Paul Cecil, a quien ella le pidió su celular para poder marcarle a Patrick, ya que se encontraba incomunicada de todos. En esa llamada, Lindsay le dijo a su entonces esposo: escuché la voz de un hombre en mi cabeza, una voz que me ordenaba cosas, diciéndome que no tenía otra opción, que esa era mi última oportunidad. Mata a los niños y después termina con tu vida. El psicólogo estuvo presente durante esta llamada y testificó lo siguiente. She had told Patrick that she loved him very much. She expressed love for him, and she had said that she heard a male voice ordering her, telling her that she didn't have any choice, but she had to kill her children and then kill herself. Y algo que llamó mucho la atención es que de acuerdo a los peritajes psiquiátricos se declaró que esa voz masculina se detuvo totalmente después de la tragedia y no volvió a manifestarse. Pero aquí es donde la historia se vuelve más extraña y donde surgen dudas que el público ha señalado. Se filtró información respecto a los peritajes realizados en las bandas elásticas utilizadas. Según los informes, el análisis de ADN en dichos objetos corresponden a Patrick y aparentemente no se pudo encontrar material genético suficiente de Lindsay. También se encontraron en la computadora portátil de Patrick búsquedas bastante extrañas. Primero se buscó al músico Tom Hall, que falleció por quitarse la vida. Después se encontraron búsquedas como métodos de suicidio. Y desde ese artículo se dio clic a un enlace externo que llevaba a una web detallando métodos para quitarse
vida. También se encontró que Patrick inició sesión en la cuenta de Facebook de Lindsay desde su computadora portátil. Asimismo, se buscó en la página de Wikipedia el puente Grafton Bridge en Nueva Zelanda, un lugar conocido históricamente por personas que saltan desde alturas muy grandes. Y sobre esto los fiscales intentaron usar este rastro para argumentar que Lindsay ya investigaba métodos para quitar vida desde agosto del 2022. Sin embargo, el abogado de Lindsay demostró que la cuenta de correo y el perfil predeterminado de Google Chrome abierto en ese momento pertenecía a Patrick Clancy. Además, se demostró que a la hora exacta de estas búsquedas, Lindsay estaba fuera de casa en una cita con el pediatra con su hijo Dawson. Y la explicación de Patrick que dio cuando le cuestionaron esto fue que a él le gustaba la música de Tom Hall y afirmó que estaba buscando canciones del artista, pero que al leer sobre su fallecimiento, accidentalmente siguió enlaces que lo llevaron a esas páginas. Asimismo, en el iPhone personal de Lindsay, los peritos no encontraron páginas de música, sino búsquedas que aparentemente reflejaban su angustia, como por ejemplo, se puede tratar a un sociópata, psicosis, alucinación, esquizofrenia y otras búsquedas sobre medicamentos para el insomnio. Mientras tanto, la justicia intenta determinar si Lindsay debe enfrentar cadena perpetua o ser internada en un hospital psiquiátrico, porque como mencionamos, tanto ella como su equipo han confirmado que ella fue la causante. Y bueno, aquí surgen otras preguntas. ¿Qué pasó en los meses posteriores a lo sucedido? Y creo que esta es la parte más criticada por el público. El 28 de enero del 2023, apenas 4 días después de la tragedia, Patrick Clancy y un amigo suyo llamado Matthew Glazer hicieron una recaudación de fondos, cuyo objetivo inicial era cubrir los gastos médicos de Lindsay, los costos de los funerales de sus hijos, los honorarios legales y el apoyo para Patrick tras perderlo todo. Incluso Patrick hizo un comunicado que decía lo siguiente: quiero pedirles a todos que busquen en lo más profundo de ustedes la manera de perdonar a Lindsay como yo lo he hecho. La verdadera Lindsay era una persona increíblemente amorosa y cariñosa con todos, conmigo, con nuestros hijos, con nuestra familia, con sus amigos y con sus pacientes. El amor formaba parte de lo más profundo de su ser. Lo único que deseo para ella ahora es que de alguna manera pueda encontrar paz. Y bueno, la campaña recaudó más de 1.8 millones de dólares, pero muchas personas comenzaron a cuestionar en qué se usó ese $1.000.000, ya que eventualmente se dio a conocer que Patrick no cubrió la totalidad ni asumió el cuidado médico a largo plazo de Lindsay con ese dinero como él prometió. La defensa de Lindsay y su equipo de peritos psiquiátricos fue costeada y respaldada principalmente por la familia de ella, quienes vendieron propiedades y agotaron recursos para sostener el juicio y el apoyo médico. También llamó la atención que además de que Patrick se quedara con el control total del fondo millonario de la recaudación, casi inmediatamente después se mudó a Nueva York, se compró una nueva casa e inició una nueva relación sentimental. Mientras Lindsay aún permanecía hospitalizada y parapléjica de por vida y sus hijos habían sido enterrados recientemente, se dio a conocer que Patrick decidió mudarse a Nueva York y a los pocos meses de haber sepultado a sus hijos, Patrick ya se encontraba en una nueva relación sentimental formal con la doctora Rachel Dennis, con quien al poco tiempo contrajo matrimonio. Sin embargo, la noticia que más indignación y debate causó en redes fue que Patrick aparentemente ya se encontraba en espera de un nuevo bebé con su nueva esposa. Además, a muchos les llamó la atención el gran parecido físico entre Rachel y Lindsay, y existen en internet muchas teorías que afirman que Patrick y Rachel fueron pareja hace muchos años y se reencontraron. Incluso hay fotos como esta donde los podemos ver cuando eran más jóvenes. Otros afirman que ellos solían verse a espaldas de Lindsay en viajes desde el 2021 y 2022. También se han encontrado evidencias de que viajaron juntos a Costa Rica desde hacía mucho tiempo y que realizaron otro viaje junto a los pocos días de la tragedia. Así que, como vemos, al final esta tragedia ayudó a Patrick a volver con Rachel, comprar una nueva casa, mudarse e iniciar una nueva vida como si nada hubiera pasado. También se ha hablado mucho de que en diversas declaraciones, en el juicio y entrevistas, Patrick siempre mantuvo una compostura sumamente serena, incluso fría y desapegada al hablar de lo ocurrido. Y con esto vamos a volver con Priscila Navarrete, que nos hablará un poco del tema. Otro elemento es la ausencia o superficialidad del remordimiento y de la culpa. Y aquí debemos de ser muy cuidadosos. Una persona puede reconstruir su vida después de una tragedia y eso no demuestra por sí mismo la ausencia de empatía. Las personas procesamos el duelo de formas múltiples y diferentes, pero cuando observamos una conducta y encontramos una capacidad extraordinariamente rápida para reorganizar la propia vida, mientras que la otra persona permanece completamente destruida, podemos preguntarnos qué mecanismos psicológicos estaban operando en él. Lo que podemos preguntarnos es,
existe un patrón de utilización de las relaciones para obtener beneficios personales y de ahí nos lleva a otro concepto, el parasitismo. En psicopatía, el parasitismo se refiere a la tendencia a vivir de los recursos, capacidades o posición de otras personas. Significa una utilización sistemática y oportunista del otro. Y aquí también pueden aparecer preguntas alrededor de los seguros de vida, la venta de la vivienda familiar y la posterior reconstrucción económica de Patrick. Cuando analizamos una posible dinámica psicopática, nos podemos preguntar, ¿quién obtuvo los beneficios? ¿Existía planificación? ¿Existía aprovechamiento? Y esto puede generar conductas que desde afuera parecen incomprensibles. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo seguir adelante? ¿Cómo pudo reconstruir su vida tan rápido? Pero nuevamente, rapidez para reconstruir una vida no equivale a psicopatía. Lo importante es el patrón completo. Por eso, cuando observo este caso desde la psicología, no digo Patrick es un psicópata, digo algo mucho más prudente. Existen comportamientos y circunstancias que pueden compararse con características descritas en determinadas dinámicas psicopáticas: falta de empatía, instrumentalización de los vínculos, parasitismo, deslealtad, búsqueda de beneficios personales y libertad moral ampliada. Y tampoco digo Lindsay fue víctima de inducción al suicidio. Digo, la inducción al suicidio es un fenómeno que debemos conocer cuando estudiamos relaciones de violencia psicológica, porque existe una forma de violencia tan progresiva que puede hacer que la víctima termine creyendo que el problema está dentro de ella. Y quizás esa sea la pregunta más importante que nos deja este caso. ¿Estamos mirando solamente el último acto de una persona o estamos dispuestos a mirar también todo aquello que ocurrió antes de que esa persona llegara a ese punto? Soy Priscila Navarrete, especialista en narcisismo, psicopatía y trauma. Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Silvia Priscila y en las demás redes sociales como Pris Navarrete. Y realmente, más allá de la sentencia penal que dicte la corte y sabiendo que lamentablemente Lindsay sí terminó con sus hijos y deberá pagar por ello, el caso de Lindsay Clancy nos deja lecciones que no podemos ignorar. Primero, la negligencia médica. La falta de seguimiento, interés y cuidado que vimos definitivamente es negligencia médica. También la soledad materna. A las mujeres se les suele exigir una maternidad casi perfecta, donde pedir ayuda suele ser visto como debilidad o incapacidad. Lindsay advirtió que no podía más y aún así la red de apoyo más cercana minimizó las alertas, retiró la ayuda en casa y la dejó sola al cuidado de 3 niños. Y no se trata de justificar lo ocurrido, ni de quitarle el peso a una tragedia que le costó la vida a 3 niños. Ella debe pagar por lo que hizo. Se trata de entender que estas situaciones se gestan con advertencias previas, a veces en la indiferencia del entorno, de la pareja o de una sociedad que no escucha, de un sistema de salud que medica en automático sin interesarse en ver más allá, a veces en dinámicas donde el peso de la vida, la familia o las labores cae sobre los hombros de una sola persona. Y al final, aquí no tenemos la verdad absoluta, pero me interesa mucho conocer su punto de vista. Déjenmelo aquí abajito en los comentarios, los voy a estar leyendo a todos, me encanta siempre saber todas sus opiniones. Y bueno, al final este caso continúa y sigue habiendo juicios diarios, y la verdad es que nos deja con muchísimas dudas. Y antes de terminar, muchísimas gracias a Priscila Navarrete por su participación. Están apareciendo por aquí sus redes sociales por si les interesa el tema de psicopatía, narcisismo, trauma, etc. Y recuerda que al final tu opinión es la más importante. ¿Y tú qué piensas? Mal de amores.